repente yo recibo una llamada que me empieza a decir, soy la amante de tu esposo. Yo todas las noches chateo con él. Haciendo que me mande fotos desnudos, que yo le mande fotos, que tengamos videos, conversaciones. Es un infeliz este hombre, doctora, eres un feliz. Él es un hombre que no ha salido del closet. He sido víctima de un robo. Como de una extorsión. De una extorsión. Pero la verdad es que yo vengo aquí a confesarle al Señor que yo lo amo. No tenían lo que tienen los verdaderos hombres. Las agallas de sentar a la mujer y decirle, mira lo que hice, soy homosexual. Las mujeres con las que él está, aparte de mí, piensan que ellas tienen derecho a las propiedades de él. Y yo lo que quiero es de que me dé mi divorcio con lo que me pertenece. ¿Qué te pertenece? Las propiedades que me tocan. No, Sí. tú estás equivocada. No, yo no estoy Tú no te equivocada. mereces nada. Que yo no me merezco. Yo no te puedo dar las Yo soy tu propiedades. esposa. A mí me toca la mitad de todo lo tuyo porque yo estoy No, casada. porque yo tengo 2 mujeres más que mantener. Hay algo que ella no ha dicho. Que ella cuando estaba embarazada me fue a buscar para que yo le diera amor a él, porque él no lo aguantaba. Tú no eres mujer de él, tú no eres mujer de él, ¿ok? Así que no te creas que tú vas a coger propiedades. Caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El pastor norteamericano Adrian Rogers dijo: es mejor estar divididos en la verdad que estar unidos en la mentira. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, este hombre es un sucio y no merece estar conmigo. Yo solamente estoy ayudando a enderezar esta sociedad. Buenas tardes, doctor Apolo. Buenas tardes, bienvenidos. Patricia, Dígame. estás aquí demandando al sucio, que no se merece estar contigo. Así es, doctora. Bueno, pues ahora dime quién es este señor, qué relación tiene contigo, por qué lo estás demandando y qué pides para resolver este caso. Ok, doctora. Yo estoy demandando a este tipo, que es mi esposa, doctora, que ya no quiero estar con él. Yo exijo el divorcio, yo exijo que me paguen los $10,000, doctora, que me hizo perder, doctora. La verdad, yo no quiero estar con él. Ok, dime esto, ¿cuánto tiempo llevan casados? Llevamos 22 años, doctora, de casados. Pero es un matrimonio 22 largo. años. Sí, 22 años. 22 años de matrimonio. ¿Tienen Así es. hijos? Sí, tenemos uno. ¿Qué edad Tenemos tiene? 20 años, doctora. Un hijo de 20 años. Así es. Explícame por qué consideras que tu matrimonio está irremediablemente roto y cómo perdiste los $10,000. Ok, doctora. Nosotros éramos un matrimonio normal, pero de un año para acá las cosas empezaron a cambiar. Todo fue diferente, él empezó a cambiar, se la llevaba en otro mundo. Se la llevaba nada más chateando, se la llevaba sin comunicación, lo miraba diferente. Yo pensaba, a lo mejor puede ser que nuestro trabajo, a mí me cambiaron mi trabajo en la noche y él trabajaba todo el día, era parte de que nosotros no teníamos comunicación. Puede ser. Sí, pero de repente, doctora, nosotros juntamos esos $10,000 para el futuro de nuestro hijo, que fuimos ahorrando, que los juntamos en bienes mancomunados para tenerlos para el futuro de nuestro hijo. Okay. Un día me habla para pedirme $3,000 porque él tenía un problema, quería hacer un negocio porque tenía problemas económicos y él quería hacer algo más. Yo le digo, sí, te los voy a dar los $3,000. En menos de 15 días, este hombre me estaba pidiendo otros $3,000, doctora, de los 10,000 que teníamos. Ya van Entonces seis. ya van 6. Ajá. Cuando menos pensé, en 20 días ya me estaba pidiendo otros 3,000. 9,000. Dije, pues ya, ¿qué está pasando? Yo le pregunto, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Por qué me estás pidiendo el dinero? Me estás diciendo que estaba haciendo un negocio. Yo le pregunto, doctora, ¿qué tipo de negocio estás haciendo? Y él me contesta, estoy haciendo compra y venta de carros, que la verdad yo no entiendo mucho de eso, pero como yo no miraba ni resultados, ni miraba qué estaba pasando con ese dinero, mi mente me empezó a
darme la vuelta. Lo que puede pensar una mujer. Tiene a otra. Tiene a otra. Me está engañando. Y de repente yo recibo una llamada. Recibo una llamada de una persona que me empieza a decir que es la amante de mi esposo, doctora. Era una mujer. No sé si era mujer, pero... No podías distinguir no por podía la voz, no distinguirlo, sabías no lo podía que era. distinguirlo. Y aparte que yo me trastorné cuando a uno le dicen eso. Sentía que mi vida se estaba acabando en ese momento cuando empecé, pero en ese momento reaccioné y dije, bueno, ¿qué está pasando? Y le empecé a preguntar más. Me dijo, soy la amante de tu esposo. Todas las noches chatea conmigo cuando él ya no dormíamos juntos. Él se la pasaba 3, 4, 5 de la mañana en el internet chateando. Me dice, yo todas las noches chateo con él y nos estamos gastando el dinero juntos, doctora. Eso fue lo peor. Lo que te dijo la persona por teléfono. Sí, por teléfono, fue lo que me contó. Yo lo pensé que era real, porque este hombre era lo mismo que estaba haciendo. Todas las noches en el internet. Y aparte que con el dinero que no se estaba viendo, se lo estaba gastando con su amante, doctora. Eso ha sido lo peor que me ha pasado, doctora. Entonces, ¿le creíste a la persona que te dijo eso por no le teléfono? creí, yo le dije que yo quería más pruebas, que quería que me explicara, que quería que me diera algo para yo creerle más, o verlo. Entonces me dice que yo vaya a mi correo, que él me manda un email. ¿Y cuál fue mi sorpresa, doctora? El correo que me fue a mandar. ¿Te mandaron un correo Sí. electrónico? Me lo mandaron, doctora. ¿Y era la prueba que te hacía falta? Me quise morir. Acabó conmigo. Era la prueba, doctora. Era la prueba. ¿Trajiste la prueba? Sí, yo traje el video, doctora. ¿Qué video? Eres Pero, asqueroso. ¿qué cosa? Es un video que te Ya lo envió. habíamos hablado Sí, de eso. doctora. Él me lo envió. La persona esta me lo envió. Te envía por correo electrónico un video. Un video. Y tú lo trajiste aquí hoy. Yo lo traje. Ya habíamos hablado sobre eso. Vamos a ver esa evidencia ahora mismo, señor director. Oye, macho, mente, tengo donde quiera. Cualquier cosa que me digas, te la hago. Eres asqueroso. Eres No asqueroso, mal, eres infeliz. ahorita te lo voy a Sé lo que explicar. quieres. Te lo voy a explicar. Me quito esto. Ay, no, no. Eso, así, ríncale. Qué vergüenza. Está mal. Es Qué una vergüenza. mentira, es una mentira. Es un Yo te lo estúpido, expliqué eres eso, un yo te lo estúpido. expliqué. Está mal eso. Ve, Yo te lo doctora. explico. Ve. ¿Hasta dónde llegaste? Es un infeliz este hombre, ¿Hasta dónde doctora. Eres llegaste? un infeliz. Y yo no quiero estar con él. ¿Hasta dónde Quiero hemos el llegado? divorcio, doctora. Es un cochino, nunca me lo imaginé. Ni yo tampoco. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta responde el demandado a esta causa. He sido víctima de un robo. Me Como de robaron. una De extorsión. una extorsión. Este es el estilo de fraude más reciente que ataca a personas casadas para así comprometerlos y después poder extorsionarlos. Pero la verdad es que yo vengo aquí a confesarle al señor que yo lo amo. Hay situaciones más comprometedoras que la que ya vi. Oh, hay, con él. hay muchas más comprometedoras. ¿Ustedes tuvieron sexo virtual? Casos